Hola mis hermanos, con ustedes su servidor el Padre Mauricio Cuesta, sacerdote católico, apostólico y romano de los misioneros marianos, quien Dios mediante con el hermano Julio César Aguirre, el gordito de Dios, estaremos con ustedes en un programa muy interesante de dialogar la doctrina católica desde aquí, desde Bogotá, Colombia, Sudamérica, para el mundo entero. Para que ustedes nos conozcan un poquito, yo soy el fundador de los misioneros marianos. Es una comunidad religiosa, es decir, hacemos votos de pobreza, castidad, obediencia y fidelidad. Tenemos la rama masculina, es decir, sacerdotes, la rama femenina, monjitas, y nuestro carisma es evangelizar, llevar la renovación espiritual a través especialmente de la televisión, y por eso este programa quiere hablar y llevar la doctrina católica de una manera renovada, de una manera ágil, tal como el Papa Juan Pablo II lo dijo, una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. Y también que dijo el Papa Francisco sobre los medios de comunicación. Evangelii Gaudium, ahora el Papa ha dicho el Evangelio de la Alegría. El Evangelio de la Alegría ha dicho que debemos evangelizar, que debemos ir hasta las periferias del mundo a tratar de llevar la palabra de Dios y la doctrina de nuestra iglesia para que muchos crean lo que nosotros estamos creyendo y sintiendo. Y el Papa dice en esta encíclica algo muy maravilloso. Yo la estuve examinando y él toma todos los santos de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, diciendo cómo cada santo vivió la alegría, especialmente en el Evangelio, y muestra a la Virgen Santísima que la Virgen era alegre, y porque el Papa es alegre y quiere que nosotros también estemos alegres. Filipenses 4:4 dice, estar alegre, siempre alegre, ¿cierto? Así es, y por eso precisamente es que queremos en este formato de televisión presentar la doctrina católica de una manera ágil, rápida, y sobre todo con las preguntas que tiene normalmente la gente en la calle, que a veces no se les puede responder de manera directa. Esto queremos hacer ahora, queremos hacer el intento de responder las preguntas desde la perspectiva católica de lo que creemos y de lo que sentimos los fieles de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El hermano Julio César tiene el don de ser imitador de muchos personajes, de ser humorista, de ser predicador, cantante, de todo. Por eso aquí tiene metido en el estómago él todos los personajes, esto lo tiene ahí. Entonces, él va a ser un personaje que se va a llamar Bonfraud. ¿En qué consiste ese personaje? El profesor Bonfraud, padre, para explicarle a nuestros hermanos televidentes, es un profesor universitario que viene desde Alemania y él se vino a radicar aquí en América Latina. Este profesor Bonfraud significa buen fraude. ¿Por qué? Porque él decidió crear una teología personal para ir en contra de la teología de la Iglesia Católica. Entonces él va a querernos bombardear y atacar todo lo que nosotros los cristianos católicos creemos. Ese va a ser el personaje, por eso por favor no se vayan a escandalizar. Y ese personaje le va a hacer las preguntas al sacerdote, al padre Mauricio Cuesta. Bueno, vamos a entrar. La temática de hoy es ¿qué diferencia hay entre los católicos y los no católicos? Porque es un tema muy interesante. Entonces, miren, a ver, partamos de lo siguiente. La Iglesia Católica o el cristianismo, que es lo mismo, éramos uno solo prácticamente hasta el siglo XI, porque en el siglo XI hubo el primer cisma, se llamó cisma entre la Iglesia de Oriente, ¿cierto? Y la Iglesia de Occidente. Entonces, ahí no hubo división doctrinal, sino división de disciplinas, cuestiones de disciplina, sí. Y más de política y de disciplina, ¿sí? Sí, efectivamente. Luego, sí, tristemente, en el siglo XVI, con un ex sacerdote llamado Martín Lutero, de la orden de los agustinos, él sí definitivamente se rebeló y él mismo se dijo protesto, se llamó protestante, de ahí el protestantismo. Él sacó 95 tesis en contra de lo que la Iglesia Católica creía, porque pensaba que era mejor de renovar la Iglesia de una manera con rebeldía y no con el respeto que debía tenerse. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica aclara que no sin la culpa de ambas partes. Puede ser que haya habido culpa incluso de ese momento histórico de quienes estaban en el problema y que no se hubo la suficiente capacidad de dialogar. Pero lo cierto fue que el daño que introdujo nuestro hermano Martín Lutero fueron dos cosas. Primero, la libre escritura, es decir, el análisis del libre examen acerca de la escritura, y también el libre examen de la escritura, y también la sola fe. Decía que solamente la fe era necesaria, que no había necesidad de obras y de muchas cosas que nosotros los cristianos católicos creemos para salvarnos. Sí, mire, y este detalle muy importante, resulta que un abismo entre el catolicismo y el protestantismo es el magisterio de la Iglesia. ¿En qué sentido? Así es. El magisterio de la Iglesia es el organismo de nuestra Iglesia Católica, conformado por el Papa y todos los obispos en comunión con el Papa, donde ellos
interpretan sanamente la palabra de Dios, porque miren que la palabra de Dios es linda, es hermosa, es maravillosa, pero hay textos difíciles. Por ejemplo, profesor Bonfraud, díganos un texto difícil de la Biblia de que lo se puede interpretar de varias maneras. Por ejemplo, hay un texto que normalmente aducen nuestros hermanos no católicos, y diría el profesor Bonfraud, ¿por qué los católicos tienen tantas imágenes? Sabiendo que no es necesaria la imagen para creer en algo o en alguien. Yo no necesito una imagen para creer que mi mamá es mi mamá. ¿Y qué texto bíblico sacan, profesor? Por ejemplo, Bonfraud? Éxodo 24 dice, ¿qué dice? no te harás imagen de nada lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o en el abismo. Y están prohibidas las imágenes. En el Salmo 115 dice que el que anda detrás de las imágenes es un tonto, es una persona vacía, que no tiene sentido en la vida. Y el profesor lo mismo Bonfraud, el Salmo 105. ¿qué dice? Es decir, ¿por qué están todos llenos de imágenes si eso lo aborrezco yo, esa abominación? Y hecho por manos de hombres. ¿Sí? Y hecho por manos de hombres. Y ídolos que ni ven, ni oyen, ni huelen, ni entienden. Bueno, profesor Bonfraud, vamos con calma porque seguramente muchos de los televidentes tienen esta inquietud que también han escuchado de sus familiares, amigos que no son católicos y le dicen lo mismo, lo bombardean, dicen, no, que la Biblia dice en Éxodo 20, capítulo 4, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni lo que hay en el mar, ni lo que hay en lo profundo de la tierra, en el abismo. Entonces, si uno toma ese texto así solito, sí, claro, uno dice, ay, no, entonces claro, las imágenes son pecados, ¿cierto? Sí. Y no, pero resulta que hay que tomar todo el contexto. Exacto. Porque sacar un texto de un contexto es un pretexto. Efectivamente, sacar un texto fuera del contexto es un pretexto. Por eso vamos a encontrar, padre, que en Éxodo 25, versículos 17 y 18, para responderle al profesor Bonfraud, Dios le ordena a Moisés que haga 2 ángeles al lado y lado del propiciatorio del arca de la alianza. Y el arca de la alianza era el arca de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. O sea, quiere decir que en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te hagas imágenes. Ajá. Y en el versículo... En el capítulo 25, 5 capítulos más adelante. Dice que se haga imágenes. Dice que se haga imágenes. Entonces, ¿qué diría el profesor Bonfraud ante eso? Entonces, al fin, que sí son permitidas o no son permitidas las imágenes. ¿Se imaginan? O sea, en el capítulo 20 de Éxodo, Dios dice que se hagan imágenes. Y 5 capítulos después, que sí se hagan imágenes. Y en Números capítulo 21 cuenta que los israelitas estaban siendo mordidos por serpientes. Y Dios le ordena a Moisés, en Números capítulo 21, versículo 8 y 9, Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente y la ponga sobre un palo, una serpiente de bronce y la ponga sobre un palo. Y que todo el israelita que haya sido mordido por las serpientes, mire a la serpiente de bronce y quedará sanado. Mire usted qué raro, ¿ah? Entonces, mire, en resumen es lo siguiente, es que hay que tomar todo el contexto. Claro. Ese texto de Éxodo 24, cuando dice, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, se refiere es que no hay que adorar el sol, la luna, las estrellas, porque son creadas por Dios mismo. Hay que adorar es a Dios, no lo que fue creado. No te harás imágenes de lo que hay en la tierra. Que, imagínense, hicieron un becerro de oro, ahí los mismos israelitas, y que adoraban otros pueblos culebras, y que adoraban pescados, y todo eso. Por eso Dios decía, no te hagas imágenes de lo que hay en la tierra, ni lo que hay en el mar, ni debajo. O sea, es decir, en otras palabras, solo a Dios adorarás, y eso enseña la doctrina católica. Es que fue muy sencillo, padre. Para poner un dato histórico, un precedente histórico, hay que situar que el pueblo de Israel vivió 430 años esclavo en el pueblo de Egipto. Y los egipcios sí hacían imágenes de animales y creían que esos animales y creían que eran dioses esas imágenes. Exacto. Lo peor del asunto. Que pensaban que la imagen contenía la divinidad y que esa imagen era Dios. Entonces, el texto del Éxodo 20, versículo 4, está diciéndonos, en otras palabras, es lo que la Iglesia Católica enseña, el primer mandamiento: solo a Dios adorarás, solo a Él le darás la gloria, no tendrás más dioses porque no existen más dioses, solamente hay uno, creador del cielo y de la tierra. Pero preguntarán. Pero entonces le viene la pregunta, ¿y la imagen entonces es tener pecado? No, porque una fotografía es una imagen y todos tenemos fotografías, cualquier persona común y corriente en cualquier parte del mundo tiene fotografías. Padre, y si no se pudiera tener imágenes, habría que responderle al profesor Bonfraud y con él a todos los que le siguen que entonces no podríamos tener a Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo dice en Colosenses 1:15, Colosenses en el Nuevo Testamento capítulo 1 versículo 15, dice que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen visible del Dios invisible, y como Él es la imagen y no se pueden tener imágenes, entonces no podríamos tener a Jesús. Bueno, para no salirnos del tema que es la diferencia entre la Iglesia Católica y los católicos, esto era un ejemplo nada más para decir que ese texto tiene que ser interpretado bajo el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, lo que ha dicho el Papa y los obispos y que está en el Catecismo Universal de la Iglesia Católica y en el derecho canónico. Prácticamente, si alguien dice, bueno, ¿yo cómo hago para saber cuál es la interpretación, la sana interpretación de la palabra de Dios? Porque hay textos que son muy difíciles. ¿Qué hago, padre? ¿Qué hago? Pues ir al Catecismo Universal de la Iglesia Católica y al derecho canónico. Exacto. Y también le recomendamos el documento sobre la revelación
revelación divina del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, que significa en latín la palabra de Dios, y se explica de la siguiente manera la relación entre la tradición y el magisterio, que dice que existe una conexión y una comunicación muy estrechas entre la tradición y la Sagrada Escritura, porque la tradición fue lo que Jesús le entregó a los apóstoles. De ahí es donde viene el término de tradere, de entregar. Jesús le entrega a los apóstoles. Entonces aquí el hermano Julio César ya está tocando un tema candente, es que la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo, una de las grandes diferencias es que Martín Lutero dijo, no tradición, solo palabra de Dios, no tradición. Exacto, y en cambio los católicos decimos, no, la revelación no solamente es palabra de Dios, la revelación también tiene una tradición, porque Dios no solamente se reveló en los santos que escribieron la Biblia, sino que también Dios se ha ido revelando en toda la historia, y hay una tradición que no se contradice, sino que se complementa. Ahí lo dice la Dei Verbum, dice, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios tal como ha sido consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, mientras que la Sagrada Tradición, encomendada a los sucesores de los apóstoles, entrega a todas las generaciones en toda su pureza la palabra de Dios que fue confiada por Cristo y por el Espíritu Santo a los mismos apóstoles. Entonces recordemos, hermanos, vamos resumiendo, una diferencia entre el catolicismo y el protestantismo es precisamente que el protestantismo, Martín Lutero dijo, solo escritura y cada uno interprétela a su acomodo, como le dé la gana. ¿Sí? En cambio la Iglesia Católica dice, no puede ser así. Tiene que haber una interpretación de esa palabra de Dios bajo el magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos, y también tiene que regirse bajo una tradición, porque Dios se va revelando en toda la historia de la humanidad. Entonces, mi hermano, recordemos entonces, catolicismo tiene tradición y tiene palabra de Dios bajo el magisterio de la Iglesia, ¿sí? En cambio, el protestantismo dice solo Biblia, interpretación libre, cada uno interprete como quiera. Bueno, si llevamos una diferencia entre el catolicismo y no el catolicismo. Otra diferencia, ¿sí? La fe. Ellos dicen que solamente la fe es necesaria para salvarse. Que usted que las obras no importan. Las obras no importan, o sea, que no importa hacer obras de caridad, no importa hacer obras del amor, no importa ayudar al hermano, que ¿qué sirve construir 30 escuelitas si yo no tengo fe en el corazón? Que eso no sirve de nada, que solo la fe es la que me salva, porque por la fe es que hemos sido salvados, dice Efesios 2:8, que por la fe hemos sido justificados. Pero ellos no se dan cuenta que dice también más adelante en Santiago 2:17 al 24, que la fe sin obras está realmente muerta. Incluso el apóstol Santiago pregunta, dice, muéstreme usted su fe sin obras, que yo por mis obras le muestro mi fe. Entonces la Iglesia Católica dice, nosotros fe y obras, y obras tienen que estar unidos, o sea, no obras solo porque eso sería sería socialismo, sería hacer cosas muy bonitas por los demás. Muy bonitas, pero se necesita Dios, o sea, es decir, fe y obras siempre tienen que estar juntos. Haga de cuenta como el ser humano que tiene dos pies, sin un pie queda moncho, queda cojo, ¿sí? Entonces, por favor, mis hermanitos, vea, otra diferencia entre el catolicismo y el protestantismo es esto, es que ellos dicen, el protestantismo, solo fe, Martín Lutero, solo fe, por la fe nos salvamos. El católico dice no, el catolicismo dice, por favor, fe y obras, porque el Señor Jesús dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial. San Mateo capítulo 7 versículo 21. Y mire algo bien interesante, padre. Yo me he encontrado a muchos hermanos no católicos que me dicen, es que basta con creer, basta que tú ¿Cómo creas? diría el profesor Bonfrau? El profesor Bonfrau diría, es que basta solo con creer. Jesús no dijo, ten cuantas obras para poderte hacer milagros o para poderte sanar o liberar, solamente que tengas fe, solamente ten fe y eso basta. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, es tu fe la que ha hecho el milagro, tu fe, basta solo creer. Si eso fuera así, dice en Santiago 2:19, padre, dice que los demonios creen y tiemblan. Ay, Dios Entonces, mío. según eso, los demonios también tienen fe y entonces estarían salvados. La pregunta es, ¿dónde se congregan los demonios? Claro. ¿En qué iglesia? Entonces, y también este texto, o sea, no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial. Y muchos dirán al final de los tiempos, mira, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre. Y el Señor dirá, yo no los conozco. Apártense de mí, porque hicieron la injusticia. Muy bien, Dios mío. Bueno, vamos en dos cositas para que vamos resumiendo diferencia entre el catolicismo y el protestantismo,
que ese término no se lo creó la Iglesia Católica, sino fue Martín Lutero mismo, Claro. ¿no? El protestantismo. Aunque ahora se les llama Sí. respetuosamente hermanos no católicos. Y- Antes se les decía hermanos separados, Sí. después del Concilio Vaticano II. Después ahora con el Papa Francisco se les llama hermanos no católicos, No. porque es más lo que nos une que lo que nos desune. Exacto. Pero, y este programa no se trata de formar atacar a polémica nadie, ni atacar claro. a nadie, porque Jesús dijo que ámense los unos a los otros y no tendría sentido hablar de Dios hablando mal de otra persona. Claro, Estaríamos obviamente. en contra del evangelio mismo. Exactamente. Sino simplemente queremos conocer nuestra doctrina católica, diferenciando entre uno y lo otro, pero no diciendo que digamos, como le dijera, que los otros son los malos del paseo, No, y que no. los otros están condenados. No, porque tampoco. eso sería exageración. Nosotros queremos Sí. es dar a conocer el punto de vista católico, el sensus fidelium. Lo el que San sentido Pedro de lo que dice, den razón de su fe. Exacto. Den razón de su fe. de la ¿sí? fe y de la fe que habita en nuestro Entonces, corazón. Así Otra diferencia, ¿sabes qué? Son los sacramentos. Sí, Padre. Especialmente, vayamos con el sacramento de la Eucaristía. Sí. El católico dice, cada vez que un sacerdote celebra la Santa Misa, el pan y el vino se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Ese es un dogma, el dogma de la Eucaristía. Así es. En cambio, ¿qué dice el profesor El Bonfrau? profesor Bonfrau dice, no está eso en ninguna parte de la Biblia que un sacerdote ponga las manos sobre el pan y el pan se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿En dónde está eso? ¿En dónde dice que el cuerpo de Cristo es ese pedazo de pan o que el vino es la sangre? ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí, pues hermanitos, si nos vamos a la Biblia, nada más y nada menos que en la última cena, es lo más radical, hasta lo celebramos en Semana Santa. Nuestro Señor dice que se reunió con sus apóstoles. Así es. Y les dijo, él tenía pan. Claro. Y dijo, tomen Esto. que esto es mi cuerpo. Él no dijo, mire, esto se va a parecer a mi cuerpo, esto va a ser signo de mi cuerpo. Dijo, teniendo pan en sus manos, así dice el texto bíblico, esto es mi cuerpo. Está en el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, ¿sí? Y también en San Juan. Los cuatro evangelios. Los cuatro sí. evangelios. La última cena. Y en Sí. Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo Sí. 23 en adelante, es la perícopa, es decir, la parte más antigua del Nuevo Testamento es la perícopa sobre la Eucaristía. Y en el Evangelio, en San Juan capítulo 6, Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Y dice que muchos se le fueron porque dijeron, no, ese es un caníbal, que es lo que está hablando aquí. Imagínense Y se fueron. cómo nos va a dar comer su cuerpo. Sí. Y se fueron. San Juan 6:66. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se le devuelve y mira a los apóstoles. Sí. Y ustedes también se quieren ir. Si nuestro Señor Jesús hubiese dicho por error, no, es que eso se parece a mi cuerpo, es que me malinterpretaron, discúlpeme. Yo no quería decir que ese pedazo de pan era mi cuerpo. No, pues no le hubiera dicho a los apóstoles, ustedes también se quieren ir. Claro. Vayan, aprovechen. Y ¿Ya es cuántos se están yendo? Y es cuando San Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra El de vida primer eterna? papa de nuestra iglesia. Entonces, miren, la Iglesia Católica creemos que la Eucaristía es un sacramento donde se hace presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Para los hermanos no católicos, simplemente es un signo, los que creen. Y hay otros que dicen, no, eso simplemente no es nada, eso no, es nada, no así. hay nada, ¿sí? Y sabe que es lo más grave, que ese sacramento es importantísimo, porque dice el Señor Jesús en San Juan 6:51 al 58, dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna permanentemente en él. Mejor dicho, paráfrasis, si usted no come el cuerpo del Señor ni no bebe la sangre del Señor, no tiene vida permanentemente en usted y no tiene la vida eterna. O sea, Bueno, vamos a otro sacramento, la confesión. Sí. Es otro sacramento que nos separa entre el catolicismo y los no católicos. Sí. ¿Qué dice el profesor Bonfrau sobre el sacramento de la El confesión? profesor Bonfrau dice, ¿cómo voy a ir yo a confesarle mis pecados a un hombre que quizás es más pecador que yo? ¿Por qué no me confieso directamente con Dios si Dios me ama? Dios no me ha cerrado las puertas del cielo, al contrario, envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice San Juan 3:16. Entonces, ¿yo por qué no voy a creer directamente en que Dios puede escuchar mis pecados? Miren, yo creo que la prueba más grande que el sacramento de la confesión es instituido por nuestro Señor Jesucristo es el siguiente. Es que si fuera por los sacerdotes, ya lo hubiéramos quitado hace rato, porque confesar 1 hora es pasable, 2 horas ya es agotador, pero 3, confesar 4, 7, 8 5. horas, que a veces nos toca a nosotros los sacerdotes, confesar muchas horas, especialmente en estos congresos grandes, que tanta gente quiere confesarse, yo pienso para mí, yo digo, esto que va a ser un invento de sacerdote. Uy, no. Además, no se puede cobrar nada. Es gratis totalmente, es sacrificado, es aburrido, porque escuchar los mismos pecados, que todo gira sobre los mandamientos de Dios, y en definitiva van a ser los mismos de siempre. O sea, es decir, realmente se torna cansón. O sea, no puede ser invento ni de un papa, ni de un santo, ni un obispo, ni nada. Es invento directamente de nuestro Señor Jesucristo, porque una cosa sí es cierta.
todos los que nos hemos confesado, porque yo también me confieso, Sí. uno siente La paz una paz en el corazón. Hermano, ¿usted qué siente cuando se confiesa, hermano Es Julio como César? si me hubiese sacado 3 barrigas de estas mismas, Uy. pero del corazón. Del corazón. ¿Se imaginan, Es tremendo, gloria a como Dios? 3 panzas que hubiera botado. Dios mío. Tremendo. Un día una señora me decía, padre, yo sentí que me quitaron 20 bultos de piedras que llevaba Uy, en la sí, espalda. es que es terrible. Y es que yo les digo, miren, cuando la gente viene a confesarse, me imagino, pues conmigo, con otros sacerdotes pasará lo mismo, ¿cierto? Yo que mucha gente comienza a llorar, pero es que llora, Dios mío, perdóname, yo por qué hice esto, estoy arrepentido, Dios, perdóname, porque no es al sacerdote el que le están confesando Claro, el pecado, es a Dios, uno a es el Dios. instrumento nada más. Él es el instrumento. Sí. Es como cuando usted va a pedir un pasaporte allá en la oficina de inmigración. Ellos tienen ahí unos funcionarios que son los que dan los pasaportes. Obviamente el que da la firma es el embajador o la autoridad O el cónsul. Pero el instrumento es esa persona que lo está atendiendo a usted. Y si esa persona lo atiende a usted bien y le explica que aquí está su pasaporte, que por favor lo cuide, que no sé qué, usted sale feliz de esa atención y sale feliz con su pasaporte porque sabe que con él puede entrar a cualquier lugar. El pasaporte para entrar al cielo es una buena confesión. No, y es que esto sí, hay una cita bíblica, pero mejor dicho, más claro no canta un gallo. Así es. San Juan 20:23, Jesús le dijo a sus apóstoles, lo que ustedes perdonen en la tierra, quedará perdonado en el cielo. Y escúchelo bien, esto es palabra de Dios, ¿no? Sí. No, porque el profesor Monfrau, ¿cómo es que dice que eso no está en la Biblia? ¿Cómo es Eso no estaba en la Biblia, que uno tenga que confesarse directamente como un hombre. ¿Sí está? San Juan 20:23, Jesús le dijo a sus apóstoles, lo que ustedes perdonen en la tierra queda perdonado en el cielo. Y viene lo terrible, lo que no perdonen en la tierra no queda perdonado en el cielo. Entonces viene una pregunta, ¿cuáles son los pecados que no se perdonan en la tierra? Y todo el mundo queda pensando, dice que los pecados contra el Espíritu Santo, que el pecado del aborto. ¿Y saben cuáles son los que no se perdonan en la tierra? Los que no se confiesan. Los que no se confiesan, claro. Los que no, si se, confiesan, pues, porque no es que está escrito en la Biblia, lo que no se confiesa en la tierra no queda perdonado en el cielo. Además, muchos venían a confesar sus pecados delante de Juan el Bautista. Sí. Juan el Bautista confesaba, él escuchaba a las personas y confesaban sus pecados y venían a confesar sus pecados, dice en el Evangelio de San Juan o de San Mateo o de San Marcos, por ahí está, lo dice muy claramente en los primeros capítulos, dice que San Juan el Bautista venían a confesar sus pecados y sus fechorías. También en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, dice que muchos hechiceros quemaron muchos libros de brujería y venían a confesar sus pecados. O sea que la confesión es muy importante. Santiago 5:16 dice, confiésense en los pecados mutuamente para que sean sanados. Sí, o sea, que y miren una cosa muy interesante. Alguien dirá, el profesor Monfrau puede decir, bueno, pero eso fue para los apóstoles y murieron. Ellos murieron, pero nombraron sus sucesores, que son los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y los obispos no están solos, tienen unos colaboradores inmediatos que somos nosotros, los sacerdotes. Entonces, por esa razón, todo sacerdote, con el obispo a la cabeza, tenemos este ministerio hermoso de la reconciliación, de la confesión, y crea lo que aunque para uno es agotador, es tan lindo como las personas salen felices, contentas. O sea, eso es de Dios. Eso realmente no puede ser invento de un hombre ni de un sacerdote. Yo digo que si fuera invento de los sacerdotes ya hace rato que si lo hubiéramos acabado, porque es agotador. Imagínense humanamente, un calor, que recibe, sí. Usted, por ejemplo, en una tierra caliente, hermanito, por favor. En Nicaragua, por ejemplo, Póngase a trabajar con su inteligencia en este momento. Le pido que utilice la imaginación, la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Ávila. Póngase a pensar, un calor bien extenuante, bien terrible, bien agotador, bien sofocante, y usted, una línea de personas de 100, 200 personas. Después 2, 3, 4 horas, Dios mío. O un frío bien entumecedor, escuchando, perdóneme que yo les diga esto del aliento fétido de los pecadores. Sí, claro, o sea, Dios mío. No, eso no puede ser de ninguna manera un invento humano. Eso tiene que ser un invento divino. ¿Para qué? Para darnos la sanación del alma y del cuerpo. Ay, no, es que es tan lindo recibir el perdón de Dios, pero bueno, ya el tiempo se nos está acabando, hermanos, pero este programa va a continuar. Esperamos que ustedes nos sigan viendo. Aquí vamos a estar con el hermano Julio César, dialogando la doctrina católica, y ustedes pueden escribirnos a las diferentes redes que nosotros después le vamos a dar redes datos, sociales, redes Twitter, sociales, sí, Facebook, YouTube, email, Instagram, Gmail, sí. Gmail, entonces Yahoo. ustedes pueden comunicarse y también enviarnos sus preguntas, porque aquí les vamos a responder toda pregunta que tengan en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina católica. Aquí estoy yo, el padre Mauricio Cuesta, el hermano Julio César Aguirre y el profesor Monfrau, que en nombre de ustedes va a estar hablando y preguntando todos esos interrogantes, porque hermanos, su presencia, sus preguntas son muy importantes y se las vamos a responder con la ayuda de Dios y la Virgencita María, nuestra Madre Celestial, con la Biblia, con el catecismo, con el derecho canónico. Esto va a ser muy bueno este programa, hermanos. Cuenten
cuenten con nosotros, somos amigos de ustedes, hermanos. Hermano Julio César, despídase aquí. Gracias, mis queridos hermanos, y recuerden, aquí vamos a seguir, primero Dios, dialogando la doctrina católica con el Padre Mauricio Cuesta, y este es su servidor, el Gordito de Dios. Nos vemos, Dios les bendiga. Adiós, mis hermanitos. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios. Gracias. De renovar la iglesia de una manera con rebeldía y no con el respeto que debía tenerse. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica aclara que no sin la culpa de ambas partes. Puede ser que haya habido culpa incluso de ese momento histórico de quienes estaban en el problema y que no se hubo la suficiente capacidad de dialogar. Pero lo cierto fue que el daño que introdujo nuestro hermano Martín Lutero fueron dos cosas. Primero, la libre escritura, es decir, el análisis del libre examen acerca de la escritura, y también el libre examen de la escritura, y también la sola fe. Decía que solamente la fe era necesaria, que no había necesidad de obras y de muchas cosas que nosotros los cristianos católicos creemos para salvarnos. Sí, miren, y este detalle muy importante, resulta que un abismo entre el catolicismo y el protestantismo es el magisterio de la iglesia. ¿En qué sentido? Así es. El magisterio de la iglesia es el organismo de nuestra iglesia católica, conformado por el Papa y todos los obispos. ¿Qué diferencia hay entre los católicos y los no católicos? Porque es un tema muy interesante. Entonces, miren, a ver, partamos de lo siguiente. La iglesia católica o el cristianismo, que es lo mismo, éramos uno solo prácticamente hasta el siglo XI, sí. Porque en el siglo XI hubo el primer cisma, se llamó cisma entre la iglesia de Oriente, ¿cierto? Y la iglesia de Occidente. Entonces, ahí no hubo división doctrinal, sino división de disciplinas, cuestiones de disciplina, sí. Y más de política y de disciplina, ¿sí? Sí, efectivamente. Luego, sí, tristemente, en el siglo XVI, con un ex sacerdote llamado Martín Lutero, de la orden de los agustinos, él sí definitivamente se rebeló y él mismo se dijo protesto, se llamó protestante, de ahí el protestantismo. Él sacó 95 tesis en contra de lo que la Iglesia Católica creía, porque pensaba que era mejor, desde la perspectiva católica, de lo que creemos y de lo que sentimos los fieles de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El hermano Julio César tiene el don de ser imitador de muchos personajes, de ser humorista, de ser predicador, cantante, de todo. Por eso aquí tiene metido en el estómago él todos los personajes, esto lo tiene ahí. Entonces, él va a ser un personaje que se va a llamar Bonfraud. ¿En qué consiste ese personaje? El profesor Bonfraud, padre, para explicarle a nuestros hermanos televidentes, es un profesor universitario que viene desde Alemania y él se vino a radicar aquí en América Latina. Este profesor Bonfraud significa buen fraude. ¿Por qué? Porque él decidió crear una teología personal para ir en contra de la teología de la Iglesia Católica. Entonces, él va a querernos bombardear y atacar todo lo que nosotros los cristianos católicos creemos. Ese va a ser el personaje. Por eso, por favor, no se vayan a escandalizar. Y ese personaje le va a hacer las preguntas al sacerdote, al padre Mauricio Cuesta. Bueno, vamos a entrar. La temática de hoy es sobre los medios de comunicación. Evangelii Gaudium, ahora el Papa ha dicho el Evangelio de la Alegría. El Evangelio de la Alegría ha dicho que debemos evangelizar, que debemos ir hasta las periferias del mundo a tratar de llevar la palabra de Dios y la doctrina de nuestra iglesia para que muchos crean lo que nosotros estamos creyendo y sintiendo. Y el Papa dice en esta encíclica algo muy maravilloso. Yo la estuve examinando y él toma todos los santos de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, diciendo cómo cada santo vivió la alegría, especialmente en el Evangelio, y muestra a la Virgen Santísima que la Virgen era alegre, y porque el Papa es alegre y quiere que nosotros también estemos alegres. Filipenses 4:4 dice, estar alegre, siempre alegre, ¿cierto? Así es, y por eso precisamente es que queremos en este formato de televisión presentar la doctrina católica de una manera ágil, rápida, y sobre todo con las preguntas que tiene normalmente la gente en la calle, que a veces no se les puede responder de manera directa. Esto queremos hacer ahora, queremos hacer el intento de responder las preguntas. Hola mis hermanos, con ustedes su servidor el Padre Mauricio Cuesta, sacerdote católico, apostólico y romano de los misioneros marianos, quien Dios mediante con el hermano Julio César Aguirre, el Gordito de Dios, estaremos con ustedes en un programa muy interesante de dialogar la doctrina católica desde aquí, desde Bogotá, Colombia, Sudamérica, para el mundo entero. Para que ustedes nos conozcan un poquito, yo soy el fundador de los misioneros marianos. Es una comunidad religiosa, es decir, hacemos votos de pobreza, castidad, obediencia y fidelidad. Tenemos la rama masculina, es decir, sacerdotes, la rama femenina, monjitas, y nuestro carisma es evangelizar, llevar la renovación espiritual a través especialmente de la televisión, y por eso este programa quiere hablar y llevar la doctrina católica de una manera renovada, de una manera ágil, tal como el Papa Juan Pablo II lo dijo, una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva en su expresión. Y también que dijo el Papa Francisco,